Hoy tenemos un invitado de grandes quilates porque es uno de los más grandes empresarios que tiene nuestro departamento de Santander, el doctor Juan Felipe Montoya Muñoz. Lo recibimos con un gran aplauso hoy en el turno de la noche. Doctor Juan Felipe, bienvenido a Triunfadores, a nuestro podcast. Qué placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Giovanotti. Un saludo para usted, para todos los televidentes de TRO en la noche de hoy. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a tratar de sacar mucha sabiduría de su visita porque usted es uno de los empresarios más importantes que tiene el departamento. No por nada hoy Huevos Quiques es la empresa de huevos más grande del país, ¿cierto? Y eso ha sido un trabajo bien interesante en donde usted ha puesto su conocimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar al frente de la compañía? Esto es un proceso que arrancó desde mis 13 años más o menos, Giovanotti. Sí. A mis 13 años me fue mal en el colegio y mi papá de castigo me envió a la planta de incubación a trabajar allá. Sí. Y me dijo, usted le fue mal en el colegio, se tiró un año, entonces vas a ver lo difícil que es hacer plata para poder estudiar. Sí. Entonces creo que fue... Con Alberto Montoya. Alberto Montoya, Sí. exactamente. Y creo que fue uno de los grandes aprendizajes que he tenido en mi vida y lecciones que he tenido en mi vida. Y estuve en las vacaciones trabajando. En la planta. En la planta de incubación. Pero me gustó tanto que en las siguientes vacaciones volví. Y en las siguientes volví. Y de ahí en adelante en todas mis vacaciones, materias, ya sin perder materias, sino okay. por voluntad propia. Sí, ya no fue de castigo, sino que ya volví de voluntad propia. Y poco a poco empecé a tomarle, digamos, el cariño a la compañía, a entender qué pasaba y cómo funcionaba. Hasta que en algún momento pues me tuve que ir de Bucaramanga, Sí. tenía que estudiar, terminé mi bachillerato por fuera, volví a la universidad. Y poco a poco ahí empecé a trabajar. Enrique Muñoz era el presidente de la compañía. Él me alcahueteó. ¿Fue como tu segundo padre? Fue exactamente. Yo tengo dos papás. Uno, Sí. mi papá Alberto, Sí. que es mi papá de sangre, exactamente. Y el otro es mi papá empresarial, y es Enrique. Qué bueno. Él fue realmente mi tutor. Él me hizo empresarialmente. Yo soy casi que imagen y semejanza de lo que era Enrique. Fue tu mentor. Fue mi mentor, exactamente. Qué bueno. Así tal cual fue mi mentor. Además que él te dio la oportunidad de entregarte la dirección de la compañía. Correcto. ¿Cierto? Yo estuve trabajando con él hasta 2 años antes de que él muriera. Sí. 2 años antes que él muriera, yo me fui para una compañía, renuncié de Quiques, de Incubadora Santander en ese momento, y me fui para otra compañía que había fundado con unos amigos que se llamaba OPL Carga, y allá estuve trabajando por 2 años, hasta que un día trabajando, estando en la oficina, me llama una secretaria, un asistente de nosotros ahí en la oficina, en Incubadora, y me dice, váyase para la clínica porque al doctor Muñoz le acaba de pasar algo y tuvo un accidente. Ok. Tuvo un accidente cerebrovascular Enrique, una semana más tarde Enrique muere, se muere un sábado, el domingo lo enterramos, el lunes se reúne la familia a ver qué iba a pasar con la compañía, Claro. El miércoles yo estaba sentado en la silla de Enrique siendo el presidente de la compañía. Wow. Gran reto, yo tenía 40 años, no había cumplido 40 años todavía. ¿Cómo controlaste el miedo? Porque no es fácil uno decir, Dios, me acaban de soltar el avión, ¿cierto? Sí, y realmente creo que Enrique me estuvo preparando para eso, Giovanotti. En la vida creo que él me preparó y me hizo para ese momento. Me enseñó a lidiar con eso, con momentos de presión, de estrés y difíciles, y creo que tengo una capacidad buena para lidiar con esos momentos difíciles. Además que ustedes han tenido que sortear unas pruebas muy complicadas. Recuerdo mucho el paro que se realizó en Colombia, que fueron casi, 42 días de paro. Fue exactamente, ¿cierto? 42 días de paro. 42 días de paro en donde ustedes no podían llevarle alimento a las aves. ¿Cómo en ese momento tú dijiste, wow, se me vino esto encima? ¿Cómo sorteo un problema que yo no puedo controlar? Fueron, como decían, 42 días con sus noches. Sí. Trabajamos esos 42 días 7 por 24. Con un equipo absolutamente increíble, y digo equipo no solamente a la gente que me rodea y está muy cercana a mí, sino 2.800 personas que trabajamos en Huevos Quiques. Era un equipo completo dedicado a cómo hacer que la compañía no se hundiera. Y realmente teníamos una ventaja, y es que en Santander
la compañía no le pasaba absolutamente nada. Pero para nosotros el 70% de nuestros ingresos están en el suroccidente del país. En el Cauca. En el Cauca, Sí, exactamente. señor. Y entonces allá teníamos unos bloqueos totales. Terribles. Totales es que desde la planta nuestra de producción hasta Buenaventura, que es por donde entra la materia prima para poder hacer el alimento balanceado, teníamos 22 bloqueos. No, terrible. Entonces pasar un bloqueo era casi imposible. Ahora imagínense ustedes 22. Eso para traer la materia prima. Ahora imagínense para poder salir con el producto terminado cuando el huevo ya se había producido era también imposible. Terminamos nosotros en esos 42 días, terminamos enterrando 5 de las 5 millones más o menos. ¿De aves? Sí, nosotros hacemos 5 millones de huevos al día, un poquito más, 5 millones 200.000 huevos día, tenemos 7 millones de aves y se nos murió el 10% de las aves que en la compañía. Terrible. Por falta de alimento. Por falta de alimento. Y 22 millones de huevos que habíamos producido y que nunca pudimos vender, nos tocó enterrarlos también. No. Entonces imagínense lo que es una situación de esas, cómo cada día tenemos menos inventario de alimento, cómo tenemos que llevar a las aves a que un día coman, otro día no coman, cómo tenemos que decidir cuáles galpones dejamos de darle alimento porque son las aves más viejas, menos productivas y esas son las que terminaban muriéndose. Fue triste, fue una maestría hecha en 42 días. Terminamos llevando carros que teníamos tractomulas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, hay las películas donde están las tractomulas y simplemente lo que hacen es que le ponen como mallas en los panorámicos y en los vidrios a los lados para que no le entren piedras, no le entren bombas molotov. Esto nos tocó hacerlo, hagan de cuenta, con un carro del SMAT, nos tocó hacerlo a nosotros con las tractomulas. 10 tractomulas que bajaban a Buenaventura y subían cada 3 días otra vez. Pues nosotros necesitamos 18 tractomulas al día de materia prima y entraban 3 cada 3 días o 10 cada 3 días. De manera que poco a poco veíamos cómo la llama de la compañía se iba apagando. Claro. Estuvimos a 3 días de tener que levantar la mano y decir, se acabaron las operaciones y hasta aquí llegamos. ¿Qué pensabas tú en ese momento? Porque eras el director de toda esa orquesta, ¿no? Sí, no dormía. Terrible. Y no dormía más que no dormir por el hecho de desvelarme del problema es qué más tenemos que hacer. Y estábamos activados todos a ver cómo más nos movíamos sin desfallecer jamás, Giovanotti. Y siempre buscando dónde están las alternativas, cuáles son las formas que tenemos que hacer. Gente de Bucaramanga se fue para allá a ayudar a que los camiones se movieran. Y simplemente estuvimos, la verdad, de buenas a que fue en ese momento específico, en el momento que se levantó el paro, y eso fue lo que nos salvó. Ahí hay un tip bien interesante, y es que hay mucha gente cuando está frente a algún problema o una crisis, gasta su mente, su energía en el por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué si hubiera hecho esto? Pero ustedes se concentraban en soluciones. De acuerdo. Y es un punto muy interesante en donde muchos empresarios que están pasando por la crisis terminan dándose látigo y terminan perdiendo su energía. Así es. Y es que tratar de buscar el por qué, ahí no nos lleva absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que buscar es la solución. Después miramos a ver qué pasó y por qué pasó. Sí. Pero ¿y qué nos queda? Porque apenas terminaron los 42 días, es como cuando termina un incendio. Terminó el incendio, entonces vamos a ver un momentico, ya se apagaron las llamas, vamos a mirar qué quedó de todo esto. Y ese qué quedó nos demoramos nosotros meses en poder saber efectivamente cuál era el estatus real de la compañía y cómo íbamos nosotros a tratar de recuperar la empresa. Nos demoramos nosotros 1 año y medio, Giovanotti, en poder tener el último lote de aves que salió afectado de ese paro, se demoró 1 año y medio en salir. La compañía sufrió hasta el año 2022, en la mitad del 22, después de eso. Impresionante. Pero ahí tu resiliencia fue importante, ¿cierto? O sea, esos procesos que la vida le permite a uno vivir, muchas veces uno dice, ¿por qué yo estoy pagando esto? Y lo que uno no sabe es que la vida y Dios lo está preparando para retos mayores. Nosotros hablamos en la compañía de algo muy importante que se llaman los resultados no buscados, Giovanotti. Ok. Y parte de estas cosas es cuál fue el resultado no buscado de esta situación. Entonces, llegó, se presentó la crisis, ¿qué salió de la crisis y qué obtuvimos de eso? Para nosotros eso es la parte más importante. Además que ese concepto de los resultados no buscados también fue una diosidencia de cómo empezó la compañía, ¿no? Porque tengo entendido que tu abuelo vendía piña y en ese proceso de vender la piña fue que conoció la industria de las aves. Mi abuelo empezó con la agricultura, él era del ejército, se retiró del ejército, Sí. era un mayor retirado del ejército.
y llegó con la expectativa de poder cultivar en Santander. Entonces llegó a Lebrija, que es una tierra que no es muy Dura, fértil, sí. es una tierra muy dura y muy difícil, entonces quería cultivar piña para poder exportarla a Alemania. En el momento que arranca con esa tarea, que muy compleja, entonces se encontró con la dificultad de la tierra. ¿Cómo voy a mejorar la tierra y a qué proceso tengo que hacer? Y entonces uno de los amigos le dice, mire, dentro de esto está la gallinaza, mire la avicultura, porque eso puede ser. Entonces va a la avicultura buscando la gallinaza y sale con un resultado no buscado, primer resultado no buscado, que fue realmente la industria. Entonces terminamos haciendo parte de la industria avícola, buscando cómo mejorar el suelo en Lebrija. Qué bueno. Y eso fue la historia de Incubadora de Santander, Así es, que después de otro proceso también complejo se convierte en Quiques. así es. ¿Cómo nace Quiques? Quiques, primero el nombre de Quiques, que dice uno, Sí. ¿de dónde viene Quiques? Enrique, que era la segunda generación Sí. de la familia. Él siempre quiso que le dijeran Quique. Qué Y nadie bien. le dijo Quique en la vida. Entonces él le puso Quique a todos los perros que tuvo. Tuvo 5 perros, los 5 perros se llamaron Quique. Quique. Tuvo un restaurante y los restaurantes se llamaban Quique, pero entonces nadie le decía Quique. Fue como su trauma, Sí. el hecho que nadie le dijera Quique. Y un día en la compañía, oiga, vienen ya los huevos, ya voy a contar la historia de por qué arranca esto también de los huevos, pero hablando de la marca, ¿qué le ponemos? No nos conocía el consumidor final. Sí. Y entonces dijimos, pongámosle Quiques. Y entonces él, seguros, pongámosle Quiques. Y entonces se puso con su logo en su momento, Qué todas las cosas, y arrancó de una manera muy bonita. Sí. Pero Quique realmente arranca, nosotros éramos incubadores, nosotros éramos proveedores de la industria De la avícola. industria, sí. Y nosotros lo que hacíamos era que le entregábamos pollito de un día a las empresas de pollo de engorde para engordar y llevar al asadero o el pollo que nos comemos, o el otro era una pollita que cuando crece la pollita tiene huevos comerciales. Entonces, en algún momento en una crisis con Venezuela, nosotros exportábamos pollita a Venezuela muchísimo, pollo también a Venezuela. En algún momento, cuando Chávez dice ya no más, ya no sale pollito, se nos acaba la línea de pollo por completo para nosotros como compañía. Sí. Y unos años antes, en una crisis muy grande de huevo en Colombia, la gente no podía y no tenía cómo comprarnos a nosotros la pollita, o no nos la quería comprar. Sí. Porque decía, ¿para qué voy a comprar la pollita si yo comprando la pollita, cuando tenga el huevo, lo voy a vender a precio de huevo? Claro. Entonces no era, Sí. no era un momento Muy correcto. rentable, sí. Entonces teníamos nosotros dos opciones. O la primera opción era sacrificábamos las pollitas que iban naciendo, o nos integrábamos hacia atrás como compañía. Rápidamente tuvimos la decisión, Enrique toma la decisión y hicimos la integración hacia atrás. Esa integración hacia atrás, entonces lo que terminamos nosotros moviendo y haciendo la compañía es que dejamos de ser proveedores de la industria y nosotros empezamos a producir huevo comercial. Enrique coge un avión, se va para España y trae la última tecnología para producción de huevo. Hoy todavía está en la Mesa de los Santos, una granja absolutamente espectacular, y ahí es como arranca entonces la producción de huevo para nosotros como compañía. Wow, espectacular. Vamos a hacer una primera pausa, doctor Juan Felipe, y después de la pausa quiero que hablemos de un concepto que le escuché que me parece extraordinario, pareciera muy básico, pero es muy profundo, y es brutos pero decididos. Hoy con nosotros el doctor Juan Felipe Montoya Muñoz, que es el presidente de Huevos Quiques, y estamos hablando de un concepto que me pareció súper ganador, súper interesante, y es brutos pero decididos. ¿De dónde nace esa idea? La idea nace de la simplicidad de hacer las cosas y la necesidad de hacer las cosas prácticas. Sí. No quiere decir prácticas, no quiere decir simplemente porque sí. Ajá. No quiere decir improvisado. No. Es diferente ser improvisado, tener una improvisación, a tener los argumentos y poder saber por qué voy a tomar una decisión. Sí. Que no tenga la totalidad de los argumentos es otra cosa completamente distinta, pero es que tampoco los voy a tener jamás todos. Total, Giovanni. es cierto. Es imposible tener la totalidad de los argumentos siempre. Entonces, si para mí, en la decisión que a mí me toca y lo que a mí respecta, tengo los argumentos suficientes, vamos por ahí. Ok. Y entonces mucha gente me dice, pero un momentico, ¿por qué no miramos esto? ¿Por qué no hacemos lo Estas otro? variables, esta variable. No. Sí. Entonces es ese brutos pero decididos, Sí. y vamos a hacerlo porque digamos, la parte básica ya está.
Nos quedan muchas cosas que tenemos que solucionar en el camino y va a pasar. Pero por el camino lo vamos solucionando. Ahora, si hay algo que nos genere tanta incertidumbre que pueda hacer que eso no salga o que sea gigantesco, un momentico. Todavía, que arriesgue la compañía. No, si es arriesgar la compañía, un momentico, no es así, de acuerdo. Entonces, pero sí que tengan los argumentos suficientes para poder dar el sí. Esa es la frase de brutos pero decididos. Y de ahí sale. Y mire que hay mucha gente, yo le digo a muchas de las personas en mis conferencias, que la persona siempre busca el momento indicado. Es que no es el momento indicado, es que todavía no tengo el tiempo, es que me hace falta más capacitación, es que los equipos que todavía no están. Y el momento indicado es aquí, ya, ahora, arranque con lo que tenga. Nunca se va a tener el momento indicado para las cosas, Johannes. Sí. Si yo quiero perfección, jamás lo voy a tener. Si yo tengo conocimiento de lo que yo estoy haciendo, que es creo lo más importante, que uno puede tener. Si yo domino el tema, sé de dónde vengo y para dónde voy, tengo el 90% de las cosas. Y las probabilidades además también van con el 90% que lo voy a sacar bien. Porque tengo el conocimiento. ¿Qué se me puede quedar por fuera? Bueno, cosas pequeños detalles. Exactamente. O a veces que si el dólar se movió y que si estaba en 2.000 y pasó a 4.500 o que si estaba... Bueno, perfecto. Pueden pasar cosas como esas. Pero de resto, si son por mi manejo, van. Sí. Hay un concepto muy interesante que no todos los grandes CEO tienen y es la visión. Decía un pensador, visión es ver lo que otros no ven. ¿Cómo se logra tener visión en un negocio como el que tú manejas? Con conocimiento. Una parte es ese conocimiento del negocio, pero otra parte es hacia dónde creo que debe ir. Hay una cosa muy interesante y lo hablamos mucho con el equipo. La responsabilidad cuando uno es el primero. Ser pionero. Si yo soy primero, yo no tengo cómo seguir a nadie. Claro, no hay referente. No hay referente. Entonces me convierto en creador. Y de alguna manera somos los que damos línea en una industria o en algún punto específico. Es esa nuestra gran responsabilidad. Abrir camino. De ahí para abajo es más fácil. Claro. Es simplemente qué está haciendo el referente, que yo voy, copio y pego y se acabó el problema. Entonces que si nosotros somos verdes, entonces el otro tiene un verdecito parecido, que el otro tiene no sé qué, y empiezan a pasar cosas distintas. Pero un momentico, ¿por qué el verde? ¿Yo qué voy detrás de mi verde? ¿Por qué tengo eso? ¿Cuál es mi concepción y cuál es mi filosofía? ¿A qué le estoy apuntando? Eso es otra cosa completamente distinta que no la tiene el que copia. Claro. Entonces, cuando hay un concepto completo detrás de todas las cosas, esa es la diferencia. Y ese es el éxito. Y ese es el éxito. Claro. Sin la menor duda. Ustedes tuvieron que tener también una capacidad de visión y fue como cuando como con compañía tuvieron que decidir irse al Cauca. Sí. ¿Cierto? Así es. Un territorio que uno podría decir, ¿cómo se le ocurre meterse en por allá si aquí en Santander tienen todo? Y es ahí donde mucha gente dirá, se equivocaron tomando esa decisión. ¿Cómo ustedes desde la visión dicen, sí, es una oportunidad? Varias cosas. La primera, se presenta una oportunidad que da el gobierno y el gobierno dice, no pague los impuestos, lo que iba a pagar en impuestos, inviértalos en el norte del Cauca, que fue una ventana de 10 años que da el gobierno, donde después de eso no hay impuesto de renta por 10 años, no había aranceles ni IVA para los bienes de capital que se importaban. Buenísimo. Espectacular. Entonces todo el mundo decía, no, qué gabela tan divina la que le están dando a los empresarios. No, pero un momentico, ¿a dónde nos van a poner a que hagamos las cosas? Claro. Es el norte del Cauca, es un sitio complicado, pero cuando usted empieza a unir las piezas de rompecabezas y empieza a ver las grandes oportunidades, la gente que está allá necesita oportunidades de verdad, Giovanni. Claro. No carreta. Es venga, hacemos que yo tengo empleo de calidad, formal, se paga lo que se tiene que pagar y se hacen las vainas como se tienen que hacer. Entonces termina uno convirtiendo a todas estas personas en sus grandes aliados de compañía. Qué bueno. Que lo que hacen es generar desarrollo y cuando nos damos cuenta de eso, que no es nada diferente a lo que nosotros venimos creando acá en Santander. Y eso simplemente es exponencial y entonces lo llevamos a esa zona y lo vamos moviendo con la sociedad y lo que va pasando. Entonces construimos tejido social y es espectacular. Ustedes tuvieron un año muy interesante que fue el año 2019, en donde los niveles de producción fueron bien interesantes, pero después vinieron años muy retantes, ¿cierto? Y es esa curva de emociones que normalmente tiene el empresario. ¿Cómo hacen para superarse a ustedes mismos? Porque el referente
adelante no hay nadie, son ustedes. Entonces, bueno, vamos a superarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿Cómo es ese proceso? Porque me parece muy interesante que ahí hay una gran riqueza empresarial. Yo creo que gran parte de todo es no querer quedarse uno en su zona de confort, Giovanotti. Y ese no quererse quedar en la zona de confort significa, ¿qué más puedo hacer? No es ganar plata, porque es que ganar plata es un resultado. Esa nunca será la finalidad. Si yo quiero hacer las cosas distintas y las quiero hacer mejor, es ¿qué más puedo hacer? Entonces no es que si hoy produzco 1 millón, entonces quiero pasar a producir 2 millones, es ¿qué más puedo hacer con el huevo? ¿Qué puedo hacer con la gallinaza? ¿Qué hago con una gallina que finaliza su ciclo? Es empezar a idear cosas distintas y autorretarnos. Hicimos esto, ok, perfecto, venga, ¿por qué no lo puedo hacer mejor? Y sentémonos y tengamos discusiones alrededor de por qué no puedo. Y los procesos. Y no solamente el proceso, es soñar. Hay cosas que no están ni siquiera escritas, Giovanotti. ¿Lo podemos o no lo podemos hacer? Sí. Entonces simplemente metámonos y vamos mirando. Y de pronto empezamos y abrimos una puerta y nos parece espectacular la puerta que abrimos y encontramos que esa puerta nos abre 5 puertas más. Entonces, ¿cuál de las 5 escogemos y por qué nos vamos? Wow. Es casi como un caricello. Sí, total. De alguna manera. Y ustedes hicieron algo muy interesante en ese proceso y fue estudiar cómo crear un ecosistema autosostenible, ¿no? Así es. Y es ahí donde entran el tema de los biogestores. Hablemosle un poquito a nuestros televidentes cómo surge esa idea. Es parte del color verde que hablaba hace un momentico. Y ese color verde que no es al azar. Porque sí. No, exactamente, sí. No es porque se nos ocurrió un día, ay, tan bonito el verde, entonces va a ser verde, hubiera podido ser rosado, no, es verde porque hay detrás de esto, hay toda una filosofía de cómo convierto a una compañía en economía circular. Ajá. Y economía circular significa nada distinto a que yo no tengo residuos y desperdicios, sino que todo lo que hoy es un residuo, ¿cómo lo convierto para que se vuelva una materia prima o un producto terminado que me agregue valor y no que sea simplemente desperdiciado? Me explico. La gallinaza. Sí. Normalmente uno dice, ¿qué hago yo con la gallinaza de las aves? Entonces simplemente miremos a ver, le damos ahí cualquier movimiento y la botamos y la esparcimos en el campo. La gallinaza, cuando yo la proceso, genera gases efecto invernadero. Eso pasa con la gallinaza, eso pasa con la del ganado, eso pasa con la del cerdo, eso pasa con la de los animales, así funciona. ¿Cómo puedo hacer para que eso no pase? Entonces hay un tema, entonces literal le dimos la vuelta al mundo 2 veces buscando tecnología. No encontramos una sola compañía que nos dijera, aquí hay un llave en mano, no se preocupe, yo le tengo la solución, sino que nos tocó armar como una especie de Frankenstein. Entonces una tecnología de un pedazo de un lado, de un país, otra del otro. Al final, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo nosotros es, en un tarro grandote, en un silo, llega la gallinaza mezclada con agua. Y salen 2 productos de ahí, Giovanotti. Un primer producto es unas bacterias, se están consumiendo toda la materia orgánica y generan un biogás. Ese biogás tiene un porcentaje de metano y un porcentaje de CO2. Con ese biogás vamos a una planta eléctrica que no es genera energía eléctrica, pero su combustible no es el ACPM como el de los edificios, sino que su combustible es el biogás. Wow. De ahí sale energía eléctrica que nosotros autogeneramos y la consumimos nosotros como compañía. Interesantísimo. Eso es espectacular. Y por el otro lado hay una fracción líquida, porque queda la parte líquida, pero ya no tiene materia orgánica, ya toda fue consumida. Entonces de ahí sale un abono. Entonces, pero es un abono orgánico, que ya no estamos nosotros hablando de abono, ya vamos mucho más adelante, estamos hablando de microorganismos, en eso vamos un poco más adelante. No quiero entrar como al detalle de aburrirlo en ese tema, se vuelve muy técnico, pero entonces vea que no hay un residuo. Claro, total. Entonces no hubo residuo alguno, sino que entonces todo se volvió un producto con un valor agregado para podérselo agregar a otro. El doctor Juan Felipe Montoya Muñoz está con nosotros, el presidente de Huevos Quiques, hoy la empresa más importante y más grande de Colombia, y estamos aprendiendo muchísimo de temas muy interesantes en conceptos de alta gerencia. Pero hay un concepto muy interesante y es innovación. Y muchas veces uno hace innovación sobre el producto, pero ustedes el producto es el huevo, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo van a innovar el huevo si ustedes no pueden tener ahí mayor concepto de innovación? Lo que nos acabas de contar ahorita de ese ecosistema es innovación, ¿no? ¿En dónde más generan ustedes innovación? No solamente en eso, Giovanotti, sino cuando nosotros vamos y vemos el huevo es un commodity. Sí. Huevo es huevo. Sí. Pero resulta que dentro de lo nuestro somos quiques.
porque nosotros no estamos innovando en el producto, sí hacemos las cosas muy bien hechas, que es muy importante que el consumidor lo perciba de esa forma y sepa que es de esa manera, sino cómo llegamos nosotros al consumidor con la marca y detrás cuál es todo el cuento que nosotros tenemos armado, los valores de compañía, que es muy importante también. Entonces, que lo que hacemos nosotros es alimentamos a las aves como debe ser, las tratamos como debe ser, producimos como debe ser. Entonces, toda esa parte de esa innovación no va solamente en el hecho de decir yo tengo un producto distinto, es cómo hago para que a mí me conozcan como Quiques. Claro. Y que exista un vínculo suficientemente grande e importante con mi cliente. Y eso es lo que nosotros estamos innovando y cambiando. Hoy tenemos el 52% de top of mind, es cuando de 10 personas que le preguntan, deme 10, una marca de huevo, ¿en cuál piensa usted primero? 52% piensa en Quiques. Bueno. Eso es espectacular en un producto que pues es un producto commodity que no tendría en teoría cómo diferenciarse. Nosotros hemos logrado hacerlo. Ha bajado la emoción de los consumidores. Es que eso es una parte muy importante, es cómo logro yo transmitir eso, que lo que yo hago como compañía lo hago bien, lo hago con una razón, con una causa, y hay todo un cuento detrás de todo eso que nos esmeramos nosotros, no por sacar solamente el huevo, sino qué hay ahí. Claro. Entonces, cómo genero ese vínculo con el consumidor es la parte importante. Bueno, estamos ahorita a finales ya del año 2024, a puertas de entrar al año 2025, pero uno dice, ¿cómo harán planeación estratégica a futuro cuando hay variables que ustedes no pueden controlar? Por ejemplo, la guerra de Ucrania para ustedes, me imagino que les alteró todo el ajedrez, el dólar les altera toda la dinámica de la empresa. ¿Cómo hace uno planeación estratégica cuando hay variables que no puede controlar? Hay una tesis y es una máxima que normalmente nosotros deberíamos utilizar, y uno no debería gastarle mucho tiempo a pensar y a tratar de resolver cosas que yo no puedo resolver y que no está en mis manos resolver, que no tengo bajo mi control. Si el problema es para todos en la industria, ya no es mi problema. Entonces, eso simplemente paso la página, pienso en las cosas que yo puedo solucionar como compañía, y ahí es donde tengo yo los problemas y el día a día. De resto, a lo otro sí, tratamos obviamente de coger los mejores precios, cuando las materias primas estén en los puntos bajos. Para eso, digamos, hay trabajos que hacemos, pero tampoco puedo tener el control absoluto. Una aspiración a decir es que yo siempre voy a hacer el más barato, eso es carreta. Es imposible de lograr. Entonces, cuando esas cosas no están bajo mi control, simplemente ese no es mi problema y paso la página. ¿Cómo es la vida de un presidente de una gran compañía como Quiques? ¿Tu día empieza a qué horas? Mi día empieza a las 4:10 de la mañana. ¿4:10 de la mañana? Yo soy ciclista. Ah, ok. Entonces me levanto a hacer ejercicio, tengo un grupo de amigos con los que vamos y montamos en bicicleta muy temprano en la mañana. Hacemos 1 hora y media más o menos, 2 horas, dependiendo de qué tengamos que hacer pues entre semana. El fin de semana pues ya es mucho más largo, no tan temprano, pero pues sí ya mucho más largo. Pero así arranca mi día. Vuelvo a mi casa. Y en la oficina estoy antes de las 9 de la mañana. Ese deporte me imagino que también es el que ha logrado que tengas una disciplina constante, que es muy importante para un empresario, ¿no? La vida no es nada diferente a una buena disciplina en todo. Si la persona es disciplinada en lo que se promete, en lo que se propone, el resultado con absoluta seguridad sale adelante. Con absoluta seguridad, Giovanna. ¿Se puede enseñar la disciplina? Sí. Yo creo que sí, de hecho es un hábito. Entonces es el hábito de hacer las cosas y ser constante y empezar y saber que si no me gusta algo, entonces debo empezar. Hay una definición muy interesante que dice que disciplina es hacer lo que tengas que hacer, tengas o no tengas ganas de hacerlo. Exactamente. ¿Cierto? Y funciona mucho mejor cuando no tengo ganas de hacerlo. Claro. Y estoy obligado a hacerlo. Ahí es cuando se mejora más. Pasa en la bicicleta. Entonces, si hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer y lo ponen, cualquiera diría, pues más bien hoy no duermo, lo hago más suave, lo que sea, pero si cumplo con lo que me están poniendo a hacer, el resultado y el beneficio va a ser bastante mejor. Chévere. Me imagino que hay días muy fuertes. ¿Cómo se maneja la compañía? Tú llegas, tienes un equipo de trabajo, siempre estás revisando lo que está haciendo el equipo de trabajo, o tú estás encargado de tomar decisiones. ¿Cómo es el trabajo del CEO? Yo nunca estoy detrás de mi equipo. Tengo un equipo espectacular. Hoy somos 2.800 personas en la compañía. ¿Directos? Directos de la compañía. Pero en directo ya supera los 5.000.
Sí. Sí, Okay. en eso somos bastante más, pero que controlemos, digamos, que sean de la compañía, directamente de la compañía, somos 2.800 personas. ¡Wow! Y cada uno tiene su responsabilidad, Giovanotti. Tenemos gente de primer nivel en todos los cargos de la compañía y cada uno es responsable de lo que tiene que hacer. Entonces, simplemente lo que hacemos es, vamos dando línea qué es lo que vamos a hacer, cuál es detrás de qué meta vamos persiguiendo. Se hacen, digamos, lineamientos generales como compañía y de ahí en adelante es ejecute. Y cada uno tiene la capacidad de ejecutar, cada uno tiene la capacidad de liderar a sus equipos y de esa manera vamos sacando las cosas adelante. Qué bueno. ¿Cómo es un plan de crecimiento? Porque esta industria no es como de pronto otras industrias que dicen voy a tomarme a otros países, porque querer exportar huevo no es lo mismo que exportar calzado, ¿no? De acuerdo. Hay una línea de frío que debe mantener, que me imagino que supera los costos. Entonces uno dice, ¿hacia dónde crece una compañía como estas? Crecemos aumentando nuestra participación en el mercado. Okay. Si estuviéramos hablando solamente de huevo, pero también crecemos teniendo otro tipo de productos y haciendo que la compañía se vuelva una economía circular, como lo que venimos haciendo. Entonces ya la compañía hoy no tenemos solamente, hablamos de producción de huevos, sino entonces también estamos hablando de generación de energía, estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de huevo líquido pasteurizado, tenemos gallinas, sacrificamos gallina y hoy vendemos gallina, se llama Doña Sabrosa, es espectacular. Wow. Y pues es de alguna manera algo la que consumen el sancocho normal. La que se consume en el sancocho, exactamente. Entonces, son formas de poder generar también ingresos adicionales al solo hecho de tener el producto como tal que es el huevo. ¿Tú vas teniendo la dinámica en tu mente o cómo generas referentes? ¿Empiezas a estudiar? ¿Hay algún libro que lees o podcast? Creo que no solamente sino en mi equipo somos muy curiosos. Okay. Y muy curiosos vivimos pensando que hay cosas nuevas, tenemos un grupo en el chat, nos mandamos cosas que salen curiosas y va para allá, y entonces a alguien le gusta el tema, profundiza, de pronto llegamos a un comité, oiga, estuve viendo lo que mandaron tal día, imagínense que pasa tal cosa con lo que mandaron. ¿Verdad? Sí, ahí puede haber, miremos, profundicemos o simplemente pasamos como, bueno, fue simplemente un comentario y se acabó el problema. Pero esa curiosidad es muy importante. Ese qué más puedo hacer con esto, claro, es clave. Y salir de la zona de confort. Sí, sin duda. Sí. No, es que lo más fácil es levantarme y yo decir siempre hago exactamente la misma historia, pero normalmente uno se mete en todo esto es por querer hacer cosas distintas y diferentes. Eso creo que va mucho en la persona. Sí. Esa necesidad de estar buscando cosas nuevas y diferentes. Además que tú eres un hombre apasionado, ¿no? Sí. Y le metes pasión a todo lo que haces y la energía y uno dice, bueno, a esta hora de la noche, me imagino que empezó muy temprano, 4 de la mañana, y cuando llegaste aquí al canal con una energía, uno dice, ¿qué toman? ¿Qué les dan de comer? ¿Qué es el huevo Quiques o qué? ¿Cómo tienes tanta energía? 4 huevos Quiques al desayuno. 4 huevos Quiques, qué bien. Pero no, yo creo que parte es el ejercicio, Giovanotti. Sí. Yo creo que es una parte muy importante y una disciplina de estar, no sé, bien alimentado. Y pues tener un ambiente de trabajo chévere, relajado. Nosotros, uno diría, es que una compañía como esta, entonces todo el mundo vive estresado todo el tiempo. No. Qué importante ese ambiente laboral, ¿no? Es más importante que cualquier cosa. Uno está más tiempo en la oficina que en la casa, Giovanotti. Uno comparte más tiempo con la gente de la oficina que con la familia. Sí. Cuando uno hace la cuenta en la semana, yo quiero tener mi ambiente laboral espectacular. Sí. Y nosotros nos matamos en la compañía porque sea un ambiente espectacular. Y cuando uno habla con muchos empleados de ustedes, se sienten orgullosos de hacer parte de la compañía. Sin duda. Y es cuando uno dice, ese ticket es bien alto, porque hay mucha gente que dice, no, pues estoy ahí trabajando porque no hay más. Pero cuando uno habla con una persona que ha entrado a la compañía, se ponen la camiseta y realmente sienten a la empresa. ¿Cómo logran ustedes contagiar de esa energía a cerca de 2.800 personas? Se volvió aspiracional, Giovanotti, creo yo, el hecho de poder estar y pertenecer al equipo de Quiques. Y ese aspiracional es querer hacer las cosas bien y querer pertenecer como a un grupo chévere de trabajo, porque es que no lo estoy hablando desde el salario, sino lo estoy hablando desde todo, porque es que me pueden pagar bien, pero si yo vivo en un infierno, pues yo no quiero que me paguen bien viviendo en el infierno, yo quiero estar en un sitio chévere, así me paguen inclusive menos. Sí, es el salario emocional. Exactamente, que es muy importante. Entonces,
Creo que ese punto nosotros fuimos capaces de llevarlo a un nuevo nivel, diferente nivel. Siempre hay cosas obviamente por mejorar y siempre tendremos cosas por mejorar, Sí. pero ahí es donde estamos nosotros parados. Y vamos a hablar de los retos tecnológicos, porque ahorita está entrando en furor la inteligencia artificial. Para muchos es incierto lo que pueda pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Y uno dice, ¿hacia dónde estará avanzando el planeta? ¿Cómo ustedes analizan una dinámica como la IA en su compañía? Nosotros venimos viendo que esto se venía fuerte desde hace unos 4 o 5 años, Giovanotti. Ok. Nosotros desde hace esos 4 o 5 años empezamos a trabajar en eso. Para nosotros es una gran oportunidad y cuando se detectó empezamos a movernos. ¿Dónde nos puede servir? ¿Cómo lo podemos aplicar? De hecho, hace poco nosotros hacemos una convención de líderes, un encuentro de líderes 1 o 2 veces al año. Y en ese encuentro de líderes, medio día lo dedicamos a un curso solamente de inteligencia artificial. Wow. Trajimos a una persona que nos estuvo hablando de qué se puede hacer, cómo se pueden mejorar procesos dentro de la oficina para diferentes cosas, en recursos humanos. Bueno, estuvimos mirando las diferentes posibilidades y alternativas, de manera que nosotros, al contrario de verlo como una amenaza, lo vemos como una gran oportunidad. Vemos que podemos hacer cosas mejores, más eficientes, mucho más rápido. Y estamos montados en ese potro, que no sabemos qué va a pasar porque se habla mucho de esas grandes capacidades que va a tener la inteligencia artificial, pero en la medida que nosotros tengamos esa capacidad de aplicarlo en la compañía, lo vamos a hacer. Hay muchos empresarios que todavía les duele invertir en la empresa, ¿cierto? Porque lo ven como un gasto y más bien prefiero guardar el dinero para las vacas flacas y tienen esos conceptos en la mente, pero ustedes son una compañía que están siempre invirtiendo. ¿Cómo manejan el concepto de la inversión? Yo creo que más que existir un presupuesto como tal y debemos decir es que necesitamos invertir, no, es las oportunidades que nos van llegando. Okay. Y de acuerdo a eso las vamos midiendo y nos vamos midiendo también qué tan alta o baja nos va llegando el agua para poder saber a dónde nos vamos metiendo. Hay cosas normales que simplemente es reemplazo de maquinarias y son inversiones que obligatoriamente nos toca hacer y eso pasa, pero hay cosas, cuando son las cosas nuevas, es simplemente sentémonos y pongamos un listado de prioridades y a qué le debemos apuntar primero y qué debemos sacar primero. Claro. Entonces es no tanto si me va a devolver más rápido la inversión, sino qué tanto me puede detonar a mí y hacer que eso se me vuelva mucho mejor la compañía en cierto tiempo. Entonces es como una mezcla y un balance de qué nos hace mejor, Giovanotti, con esa inversión. Porque ustedes tienen toda la línea de producción, ¿no? Sí. O sea, ustedes no contratan con nadie, no. Todo lo hacen ustedes como empresa. Pues cuando uno dice no contrata con nadie, es un decir. De la producción directa como tal, nosotros compramos la materia prima, hacemos el alimento balanceado, tenemos la planta de incubación y de ahí hacia abajo hacemos la distribución, producimos, llegamos a las tiendas de barrio, eso lo también hacemos. Mejora la experiencia de la persona. Sin la menor duda, pues yo sé que voy a llegar a una tienda, voy a comprar mis huevos Quiques y yo sé que primero están marcados, están en el empaque verde y sé que ellos mismos me lo trajeron, lo pusieron en la tienda y sé que ese alimento, sé de dónde proviene y quién lo hizo. Y ese es un tema muy interesante y es el concepto de calidad. Así es. Porque hay muchas personas que por no invertir arriesgan la calidad de su producto, ¿cierto? Y ustedes eso lo tienen como política, la calidad. Y cuando uno llega, digamos, a una gran superficie, eso me pasa a mí y a mi esposa, siempre buscamos la caja verde, ¿cierto? Y yo puedo estar al frente de otros huevos, de otras marcas, pero en mi concepto, y es una pregunta que te voy a hacer más adelante de la publicidad, me lleva mi mente a buscar la caja verde de huevos Quiques, porque yo digo, esto es calidad. De acuerdo. ¿Qué tan importante es invertir en la publicidad? Yo creo que es importantísimo, definitivamente yo no saco nada con tener unos procesos absolutamente espectaculares, si no tengo cómo comunicarlo. La publicidad es eso, es la comunicación y es contarle a la gente, mire que yo hago las cosas bien por esta razón, detrás de algo que estoy persiguiendo, una filosofía, un cómo ato, nos unimos entre producción y mi cliente. ¿Y cómo genero ese vínculo? Es indispensable, sin eso no habría nada, no tengo forma de contarles qué hacemos.
¿Tú entras en esa parte de ese proceso o lo entregan a una agencia? No, lo hacemos, hay unas personas encargadas dentro de la compañía, ellos son los que dicen qué se hace, qué no se hace, se lleva una filosofía de para dónde vamos, porque no se le puede disparar a todo. Sí, total. Entonces, y empezando es difícil salir uno con una escopeta 12 a Claro. dispararle todo, no, toca con mira de precisión y saber exactamente qué queremos apuntarle El enfoque. y el por qué vamos detrás de eso, que también es muy importante. Sí. Cuando se termina el año, empieza la planeación del próximo. Antes de que se termine el Antes de que año. termine el año. De hecho, desde octubre venimos nosotros y antes ya los equipos empiezan a prepararse. En la industria nuestra, nosotros estamos muy jugados a mediano plazo, Giovanotti. Sí. En cuanto a números de huevos producidos y todo esto, ya en eso estamos muy jugados. Entonces ya vamos empezando a saber cuál va a ser el comportamiento de las cosas que vienen el año siguiente. Entonces casi que puedo decir que el primer semestre lo tenemos ya jugado. Ok. Y venimos nosotros preparándonos para el 25, los equipos, qué vamos a hacer en el 25 desde mitad del 24. Wow. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a preparar? Pasan muchas reuniones internas en la compañía, mirando qué se hacen entre los equipos, entre las diferentes áreas se discute por qué sí, por qué no, se definen prioridades, porque todos queremos hacer cosas distintas. Claro. Y todos creemos que lo que yo estoy llevando pues es lo mejor hasta que llega la idea y dicen, no, miren, podemos hacerlo por esta y esta razón. Y entonces en ese momento las prioridades empiezan a moverse. Ese circuito es muy interesante, ¿no? Es espectacular, porque Claro. es que esto no es lo que yo decida. Claro, qué bueno. Esto es un equipo. Y entonces lo decidimos todos porque hay una razón específica para tomar esa decisión. Que ese es un principio muy interesante de gerencia. Así es. Y de liderazgo. Hay un líder que dice, porque yo lo digo y así es. En tu caso es no, el consenso. Exactamente. Y Sí. más, digamos, hay cosas que se pueden hacer por consenso, hay cosas que no, Giovanotti. Sí. Y uno tiene que tener claro eso. Yo les digo, hay decisiones subjetivas y hay decisiones objetivas. Ok. Cuando las decisiones son subjetivas, que da lo mismo irme por la derecha o por la izquierda, nunca vamos a saber si eso es la mejor, la tomo yo. Ah, ok. Entonces, obviamente no todas, porque hay muchas, pero cada uno tiene que hacerse responsable de sus decisiones subjetivas. Y las objetivas se toman solas. Ok. Que es el 1 más 1 igual 2, eso es ahí ya sabemos, ese es un resultado. Pero cada uno tiene que saber que esas decisiones medianas, grandes o pequeñas que cada uno tenga en su área, hágase responsable de esas subjetividades. Claro. ¿Qué sucede cuando la gente, no digamos fracasa, no cumple el objetivo o cometió un error por mi visión? Yo pensé, jefe, qué pena, no se dio. ¿Cómo manejas ese tema en la Es muy chévere porque la invitación que le hago a todo el mundo siempre es hagan y equivóquense. Ok. A mí me gusta que eso pase. Porque es que errar es de humanos. Total. Si yo pensara que todo el mundo va a hacer las cosas perfectas, entonces lo que tengo es un montón de robots. Y son procesos mecánicos y no hay nada de pensar. Cuando estamos hablando de un proceso de pensamiento que cae en muchas cosas, pues hay variables. Claro. Y en esas variables puede uno tener diferentes resultados. En esos diferentes resultados lo importante es que si yo me equivoqué, es cuál es mi aprendizaje de eso y me equivoqué una vez, Giovanotti. Claro. Si me vuelvo a equivocar con la misma historia, quiere decir que no lo aprendí. Sí, y ahí la conversación es distinta. Pero mira que esa confianza que ustedes como directivos entregan hace que el proceso pierda el factor riesgo, Sí. ¿cierto? Porque tengo la confianza de mi jefe. Y entonces yo ya mido de otra manera a decir, no, y si pierde se va, que es otra política que pronto ya está mandada a recoger, ¿no? Es que así no funciona, es imposible. Yo no puedo tener un equipo donde le estoy siempre mostrando los dientes y diciéndole, es que usted es perfecto, o si no, eso no existe, la perfección no existe. Entonces bueno. lo que sale de eso es un equipo con miedo, un equipo sin poder tomar decisiones, sin querer avanzar, y ahí se queda. Siempre va a pasar ahí, entonces termina siendo una compañía estancada. ¿Qué mensaje le podemos dar, doctor Juan Felipe Montoya, a los empresarios santanderianos que están viendo este podcast? ¿Cuál sería ese mensaje clave para cerrar este podcast? Yo creo que el mensaje clave es atrévanse a hacer las cosas. Si tienen una idea, estén absolutamente seguros que en algún momento van a fracasar. Tengan la capacidad de levantarse y seguir con la idea y sáquenla adelante. Porque es que muchas veces uno se asusta, porque cuando uno hace cosas son diferentes a las de los demás. Y si yo soy bueno haciendo algo es porque hice algo diferente a los demás. Y cuando eso pasa, normalmente la gente dice no lo haga porque eso no lo han hecho, eso no existe, eso no sé qué, y terminan metiéndole miedo. Sí.
Total. Y así no es. Entonces, es qué tanta convicción tengo y qué tanta capacidad al fracaso de salir de ese problema también tengo. Y eso creo que es la parte más importante, Giovanotti. Pues, doctor Juan Felipe Montoya, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es bien apretada y que usted ha sacado un espacio para compartir con nosotros en este podcast. Es bien interesante. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, Giovanotti. A todos, muchas gracias. Espectacular haber estado con ustedes hoy. Bueno, y ya se dieron cuenta ustedes que el éxito de esta compañía Huevos Quiques es porque detrás hay un gran ser humano como es el doctor Juan Felipe Montoya, que estamos muy contentos de que esté con nosotros, y ustedes recuerden que van a poder seguir este podcast a través de nuestras redes sociales.